Bien, volvemos a la tercera y última sesión de la clase del día de hoy. Hemos visto la nulidad y la anulabilidad de manera muy detallada, el apoyo teórico doctrinal y también lo que establece la norma sustantiva, es decir, el código civil. No olviden, por favor, los preceptos que hemos tocado, las características de cada una de estas y los casos, las causas o casos en que procede la nulidad y los casos o las causas en que procede la anulabilidad. Bien, conforme habíamos quedado, vamos a, de momento, compartir, terminar de ver el documental con el que habíamos empezado muy cortito, a efectos de que puedan darse cuenta que dentro de la legislación nacional existe la interpretación de lo que es el, dentro del tema de la ineficacia de los contratos, ¿ya? La anulabilidad de los mismos en el Código Civil boliviano. ¿Listo? Por favor, esta manera de retroalimentación de lo que ya hemos visto. Bien. Vamos a ver con este documental preciso, entonces, para poder ver cómo se conceptualiza el tema de, a ver, permítanme, vamos a compartir, poder ver nuestro capítulo. Cuando uno contrae matrimonio, simplemente manifiesta la voluntad de querer contraer este acto. Dice, acepto casarme, ¿no es cierto? Y en cambio, cuando uno celebra, o sea, aceptamos, manifestamos la voluntad de contraer matrimonio y automáticamente todos los efectos de esa voluntad manifestada de los contrayentes ya los regula la ley. El deber de cohabitación, el deber de asistencia mutua, el deber de fidelidad y todos los deberes y obligaciones que se desencadenan del vínculo matrimonial no lo regulan los contrayentes. No dicen, mira, este primer año voy a cumplir de las 10 obligaciones que me corresponden solamente con 8. Y al año siguiente vamos por los 10. O vamos a tomarnos una pausa y en este tiempo no voy a cumplir con esta obligación. No, no. Los efectos que se desencadenan como consecuencia de manifestar voluntad para efectos de celebrar un matrimonio ya están establecidos en la ley. Y los contrayentes tienen que acatarlos a como ya vienen. Es distinto, en cambio, cuando uno celebra un contrato de arrendamiento, compraventa, cualquier contrato, uno exterioriza esa voluntad, o sea, los contratantes, los que tienen interés de consumar la celebración de este contrato, exteriorizan sus respectivas voluntades y con ello llegan al acuerdo y ellos tienen libertad, el ordenamiento jurídico le da la libertad de poder regular con mayor detenimiento todos estos efectos. Si bien la ley te dice que la renta, por ejemplo, podría ser mensual, tú puedes pactar en el contrato que la renta sea quincenal, o en todo caso cada 2 meses, o semestral. ¿Por qué? Tú tienes la posibilidad de regular esos efectos. Entonces, si bien hay mayor amplitud de libertad para que los sujetos decidan cómo regular los efectos de esa voluntad que están manifestando al momento de... Hola amigos, de nuevo. Luego de algunos pequeños inconvenientes técnicos, regresamos a continuar con esta transmisión. Y como les venía diciendo, en resumen, un poco para cerrar el tema introductorio entre la diferencia entre un acto y negocio jurídico, no se olviden, en el acto jurídico, los sujetos que intervienen y manifiestan su voluntad no tienen esa libertad para regular todos los alcances de esa voluntad exteriorizada. En cambio, en el negocio jurídico, sí tienen esa libertad. Como ejemplo les ponía el matrimonio y el reconocimiento de un hijo. Son perfectamente actos jurídicos, uno bilateral y el otro unilateral, donde la gente manifiesta su voluntad y todos los efectos ya están preestablecidas o predeterminadas en la ley.
En cambio, en los contratos, un sujeto, los contratantes tienen esa libertad para regular con detalle la ejecución de sus respectivas prestaciones durante la ejecución del contrato. Entonces, eso como premisa. Bien, amigos, ahora sí. Ahora sí vamos a ingresar al tema de lleno, al tema de fondo. Y no se olviden, el tema que nos convoca es hablar de actos jurídicos, pero específicamente vamos a desarrollar lo concerniente a la diferencia entre los actos nulos y los actos anulables. Entonces, para eso tenemos una presentación y en la misma podemos notar dos grupos, dos grupos que debemos tener en cuenta. Por un lado, la invalidez de actos jurídicos. Entonces, cuando hablemos de invalidez de acto jurídico, siempre nos vamos a centrar de que esta se divide en dos categorías, en los actos nulos y los actos anulables. Entonces, tanto la nulidad como la anulabilidad son categorías de invalidez. ¿Eso qué significa? Que en el acto nulo y en el acto anulable estamos hablando de problemas del acto en los requisitos de validez. En cambio, en la ineficacia, el acto jurídico reúne perfectamente todos los requisitos de validez, pero hay una cuestión o un aspecto externo a la estructura del acto, que es lo que hace que el mismo no produzca los efectos que naturalmente le corresponden. Vamos a poner un ejemplo. De pronto, si yo, no sé, me hacen una donación de una camioneta, pero en esa donación me incluyen una cláusula en el sentido de que yo como donatario, como beneficiario del vehículo, voy a poder disfrutar a plenitud y ejercer todos los atributos de la propiedad en mi condición de donatario, solo si me gradúo como abogado y yo recién estoy a mitad de la carrera. Obviamente, este contrato es válido en la medida en que los sujetos que los están celebrando son agente capaz, han observado la formalidad prevista por la ley, están haciendo el objeto es física jurídicamente posible, fin lícito, tiene todos los requisitos de validez. Entonces, este contrato de compra-venta del vehículo, en cuanto a los requisitos de validez, a la estructura propiamente, es válido. Pero como está supeditada a la producción de un evento futuro incierto, que es la condición, el acto será válido, pero será ineficaz. Entonces, dense cuenta, este acto válido no produce efectos, pero la causa por la cual no produce efectos no está en la estructura, no está en los requisitos de validez, sino está en el funcionamiento, en los efectos. Entonces, ahí nos encontramos ante un supuesto de los actos válidos, pero ineficaces. En cambio, cuando hablamos de invalidez, el defecto siempre está asociado a los requisitos de validez que todos nosotros sabemos y que están en el 140 del Código Civil. Ahora, si bien el acto nulo y anulable tienen defectos en los requisitos de validez, la magnitud de estos defectos va a diferenciarse dependiendo si son defectos por ausencia absoluta de alguno de los requisitos o varios de ellos, o por configuración defectuosa o deficiente de alguno de los requisitos. No es lo mismo decir que el acto jurídico no tiene el requisito de validez a decir que sí lo tiene, pero defectuosa o deficientemente constituido. Por ejemplo, si yo no manifiesto mi voluntad, han falsificado mi firma en un contrato, yo voy a decir, ese contrato es nulo porque yo no he manifestado mi voluntad, lo desconozco plenamente. En cambio, si yo digo, en ese contrato yo he manifestado mi voluntad, yo he firmado ese contrato, pero al momento en la fase de negociación de ese acto jurídico o ese negocio jurídico, me dieron información, mi contraparte me proporcionó información imprecisa, inexacta, y lo hizo de manera dolosa. Entonces, con ello, mi contraparte, ¿qué ha conseguido? Él ha actuado dolosamente y me ha inducido a error a mí. Entonces, tenemos un contrato en el cual yo sí he manifestado mi voluntad, pero esta manifestación de voluntad no es correcta, no es plenamente correcta. Entonces, ahí estamos ante un supuesto de error o dolo, vicios de la voluntad. Entonces, no es que le falte manifestación de voluntad. Sí hay manifestación de voluntad, pero con vicios. En cambio, cuando falsifican plenamente mi firma, yo voy a decir, yo no firmé ese contrato, no es mi firma, y entonces hay ausencia de voluntad. Entonces, no, dense cuenta de algo.
En los casos de nulidad se trata de ausencia de uno o más requisitos de validez. En cambio, en los actos anulables se trata de presencia defectuosa de los requisitos de validez. Entonces, esa es la primera diferencia entre un acto nulo y un acto anulable. Y los dos, como los defectos en ambos casos están asociados a los requisitos de validez, los dos pertenecen a la categoría de invalidez. En cambio, la ineficacia, la causa que acarrea de que el acto no produzca efectos, no tiene nada que ver con los requisitos de validez. Por ende, el acto es válido, pero no produce efectos. A eso nos referimos con ineficacia. Ahora bien, la diferencia que acabo de hacer entre invalidez e ineficacia es desde un enfoque tradicional en la doctrina. Porque si nosotros nos situamos en una doctrina contemporánea, hay que tener en cuenta que algunos autores ya no hablan de invalidez, ni tampoco hablan de ineficacia a secas, sino cuando se refieren a la nulidad o a la anulabilidad, la denominan como categorías de ineficacia estructural. ¿Y a qué se refiere con eso? Que el acto nulo y el acto anulable no producen efectos por problemas en su estructura, y la estructura está constituida por los requisitos de validez. Por ende, el acto nulo y anulable son problemas de ineficacia provocados por defectos en la estructura. Entonces, ineficacia estructural. Entonces, en algunos libros van a encontrar a la nulidad y anulabilidad como categorías de ineficacia estructural. Eso no les debe conllevar a mayor confusión. En simple, lo que están haciendo es atribuirle una denominación, digamos, una denominación diferente, pero se están refiriendo exactamente a lo que nosotros ya nos hemos referido hasta este punto como invalidez de acto jurídico. Entonces, tengan en cuenta ello. Por otro lado, nuevamente, la doctrina tradicional habla de ineficacia a secas, refiriéndose a aquellos actos jurídicos que son válidos, tienen todos los requisitos de validez, pero que por una causa sobreviniente o ajena a los requisitos de validez, este acto no produce efectos. Es un acto válido, pero no produce efectos. A eso tradicionalmente se conoce como ineficacia. Pero en la doctrina contemporánea, de la cual les vengo comentando, a esa misma categoría se refiere como ineficacia funcional. Y por citar un ejemplo, dentro de la presentación, ahí tenemos varias categorías de ineficacia o ineficacia funcional. La representación directa sin poder, el fraude al acreedor o acción pauliana, la resolución o la rescisión de un contrato. Entonces, en estos supuestos de ineficacia, por ejemplo, en la resolución, en un contrato de arrendamiento que está a mitad de su vigencia, porque es de un año, estamos a la mitad de su ejecución, el inquilino deja de pagar las rentas y todo lo demás. ¿Qué puede hacer el arrendador? Resuelve el contrato. Y como consecuencia de la resolución de ese contrato, ¿qué se va a desencadenar? De que ese contrato, que era válido y que además estaba produciendo efectos, deje de producir efectos que ya venía desenvolviendo. En ese escenario estamos hablando de un acto que nació válido, eficaz, pero por una circunstancia sobreviniente devino ineficaz. Entonces, a eso, desde el enfoque de la doctrina tradicional, podemos llamarlo como ineficacia a secas, o sea, la resolución como una causa de ineficacia a secas, o desde un enfoque de la doctrina moderna, referirnos a la misma situación o a la misma categoría, pero bajo la denominación de resolución como categoría de ineficacia funcional. Entonces, eso por un lado. Ahora, pasemos a la siguiente presentación para seguir anotando más diferencias. A ver. Ya. En la siguiente presentación vamos a notar como otra diferencia importante de que cuando hablamos de los actos nulos, por favor les agradecería quienes estén quienes estén sumando a la transmisión, no me traten de escribir por el chat, o sea, hagan los comentarios normal como correspondan, pero no me escriban en el chat porque es un poco, me hace perderle algunas configuraciones que hemos hecho con el productor de CIPE que está lejos de mí, así que yo no estoy tan familiarizado con los temas técnicos y hace que me ponga un poco nervioso. Pero ya, volviendo al tema en sí. La otra diferencia entre un acto nulo y un acto anulable tiene que ver con lo siguiente. Nos dicen, en los actos nulos solo tiene una consecuencia jurídica, que es la declaración judicial de dicha nulidad. En cambio, los actos anulables tienen dos consecuencias jurídicas, que pueden ser confirmados o puede declararse su nulidad.
Entonces, tengamos en cuenta esta nueva diferencia y vayamos poco a poco entrando al detalle de cómo así surge en la realidad, ¿no? A ver, nuevamente, en un acto jurídico donde han suplantado mi identidad, no sé, mi hermano gemelo ha firmado por mí un contrato y ha usado mis datos, mi identidad, suplantando todo, a celebrar ese contrato. Entonces, yo no he firmado. Entonces, es un acto nulo. En ese sentido, yo que ya tomo conocimiento de la existencia de ese contrato nulo, ¿qué puedo hacer? Es interponer una demanda de nulidad de acto jurídico en el proceso de conocimiento, y mi petitorio claro y preciso en esa demanda va a ser que ese contrato sea declarado nulo por el juez. Entonces, no hay otra opción. Ese contrato no puede convertirse en válido. Oye, podemos, ahora que ya tú eres el verdadero propietario del bien y estás enterado de esta situación y ya no vamos a suplantar tu identidad, tú mismo puedes intervenir, le hacemos una adenda a este contrato y que sea válido. No. Por eso es que los temas de nulidad no se pueden conciliar, no se pueden transigir, no se pueden negociar como contenido de otro acto jurídico. Entonces, los actos nulos no tienen otra consecuencia más que únicamente ser llevados a proceso para que sean declarados formalmente por el juez como tales, que son nulos. Es como asentarles la partida de función a través de una sentencia judicial, nada más. En cambio, los actos anulables sí producen efectos desde su celebración. ¿Esto qué significa? Que yo celebro el contrato anulable, o sea, imaginemos que mi contraparte, como el ejemplo que citaba hace un momento, me indujo a error con información falsa y todo lo demás, y él lo hizo así a propósito, dolosamente. Entonces, este acto jurídico adolece de vicios tanto de dolo como de error, y en ese contexto yo manifesté mi voluntad. Entonces, este acto jurídico es anulable como tal. Entonces, siendo anulable este acto jurídico, ¿es cierto? Existen dos posibilidades, nos dicen. Por un lado, se puede confirmar. La pregunta es, ¿cuál de los dos contratantes tiene la sartén por el mango para confirmar este acto anulable? ¿La parte que proporcionó la información tergiversada, imprecisa, o la contraparte que fue víctima precisamente de esta actuación dolosa del otro? Naturalmente, y como es evidente, a quien le corresponde la posibilidad de confirmar un acto anulable es a la parte afectada. En ese sentido, la parte que ha recibido la información imprecisa o inexacta, entonces él tendrá que tomar esta decisión. Ya, ahora que ya me proporcionaste toda la información completa, exacta, verídica, ¿no es cierto? Yo todavía estoy interesado en celebrar este acto jurídico. Por consiguiente, ahora sí manifiesto mi voluntad y le hacemos una adenda a este contrato inicial, con el cual vamos a subsanar el vicio. Y con ello estamos confirmando el acto anulable. Pero no se olviden, ¿a quién le corresponde la confirmación? A la parte afectada, no a la otra parte que indujo precisamente a error, ¿cierto? Y ahí en la misma presentación nos hacemos la siguiente pregunta. ¿Existe alguna formalidad para hacer una confirmación de un acto anulable? La respuesta es, la ley no nos plantea una formalidad específica, pero por una cuestión de interpretación sistemática, lo que podríamos inferir es de que si una causal de anulabilidad se produce en un acto jurídico donde el principio que rige es la libertad de forma, es decir, no hay una formalidad como en el contrato de compra-venta, arrendamiento, comodato, son contratos que se pueden celebrar inclusive verbalmente. En esos casos, si se incurre en una causal de anulabilidad, la confirmación tendría que hacerse también de manera consensual. Pero si la causal de anulabilidad se produce en un acto jurídico que está sujeta a formalidad ad solemnitatem, por ejemplo, tipo una hipoteca, una donación de inmueble, o de pronto un suministro, el suministro es también oneroso y libertad de forma, y el gratuito es aprobación. O en todo caso, otro acto jurídico que esté supeditado a una formalidad. Trabajemos con estas dos, con donación de inmueble y la hipoteca. En ambos casos, tiene que constituirse por escritura pública, y en el caso de la hipoteca particularmente, tiene que inscribirse en registros públicos. Entonces, esa es la formalidad. Entonces, si en estos actos jurídicos que acabo de mencionar se incurre en causal de anulabilidad, en dolo, error, violencia, intimidación, lo que fuere, que son vicios de la voluntad, nuevamente, ¿a quién le correspondería confirmar este acto? A la parte que ha sido afectada por ese vicio
conforma o constituye la causal de anulabilidad. Pero esta confirmación lo tiene que hacer respetando la misma formalidad. Entonces, el acto por el cual se confirma la causal de anulabilidad también tiene que hacerse por escritura pública, y ahí en el caso de la hipoteca particularmente, tiene que hacerse también por inscripción en los registros públicos. Entonces, de ahí la importancia de la formalidad respecto de la confirmación de los actos anulables. Ahora, les decía, la parte afectada por la causal de anulabilidad es quien decide. Si no quiere confirmar, dice, no, mira, tú has tenido una conducta que ha defraudado mi buena fe. Ahora, yo no quiero contratar contigo. Y el contrato que nos une al día de hoy, como es un acto anulable, nosotros sabemos que jurídicamente este acto anulable sí está produciendo efectos. O sea, ha llegado a tener existencia en el mundo jurídico. Solo que está con dos posibilidades. O se confirma y va a seguir produciendo efectos, o se declara nulo. En cuyo caso, como yo decido, como que al ser parte afectada, digo, ya no voy a confirmar. Entonces, voy a pedir que sea declarado nulo. En ese caso, ¿qué tengo que hacer como parte afectada? Presentar mi demanda de nulidad de acto jurídico, perdón, mi demanda de anulabilidad de acto jurídico, porque la causal que me motiva a hacer esta demanda es una causal de anulabilidad. Por eso mi demanda se va a llamar de anulabilidad. Pero dentro de mi demanda de anulabilidad, ¿cuál va a ser mi petitorio específico? Mi petitorio, ¿no es cierto?, va a ser, señor juez, solicito que este negocio jurídico sea declarado nulo. Es decir, el juez, cuando termina el proceso, verifica los medios probatorios de las partes para ver si se ha configurado o no una causal de anulabilidad. El juez, al final del proceso, va a decir, sí, efectivamente, este contrato, o sea, me han demostrado que se ha configurado la causal de anulabilidad. Por ende, fundada la demanda y como consecuencia, se declara nulo dicho contrato. O sea, el juez nunca va a declarar anulable a un acto que ha sido anulable. Entonces lo declara nulo. Y la pregunta ahí que cae por su propio peso es, ¿el acto anulable desde cuándo es nulo? ¿Desde que lo declara la sentencia? ¿Desde que se interpuso la demanda? ¿O desde que se celebró el acto? Esto es importante. ¿Desde qué momento? Porque jurídicamente estamos diciendo de que el acto anulable, desde que se celebra, sí produce efectos, sí modifica la situación. Entonces, yo presento mi demanda de anulabilidad y pasa un año. Después de un año sale la sentencia, nadie la apela, entonces se declara nulo. De hecho, cuando el acto anulable ya es declarado nulo, si bien hasta momentos antes de que se emita la sentencia, el acto anulable venía produciendo efectos. Pero al ser declarado nulo, nos olvidamos de que este acto en algún momento fue anulable. Al ya ser declarado nulo, legalmente, todas las consecuencias que se desencadenan de este acto jurídico van a ser tratados como nulidad de acto jurídico. Es decir, este acto anulable nunca fue anulable. Una vez que la sentencia lo declara nulo, quiere decir que este contrato siempre ha sido nulo. Y lo vamos a tratar así, de esa manera, para resolver todos los efectos que se hubieran desencadenado en el durante. Entonces, por ejemplo, si era una compra-venta y este es anulable, y yo, como era anulable, igual pagué el impuesto a la alcabala, pero después termina declarándose nulo a través de un proceso de anulabilidad, entonces siempre fue nulo. Eso quiere decir que yo como comprador nunca adquirí ninguna propiedad. Entonces, voy a la SUNAT y le digo, señores de la SUNAT, yo pagué impuesto a la alcabala, y como ha sido declarado nulo por causa de anulabilidad, mientras no había sentencia que lo declare nulo, el acto era anulable y venía produciendo efectos. Por ende, yo tenía la obligación de pagar impuesto a la alcabala. Pero ahora que ya ha sido declarado nulo este contrato anulable, quiere decir que siempre ha sido nulo. Es decir, yo no tenía la obligación de pagar ningún impuesto porque nunca adquirí nada. Entonces, devuélvame eso que pagué como alcabala. Bueno, no es la SUNAT, ¿no? Sería la SAT en todo caso. Bien, eso por un lado. Entonces, hasta aquí espero se esté entendiendo. Y pasemos entonces a la siguiente diferencia, en la siguiente presentación. Y nos dicen, el acto nulo prescribe a los 10 años. En cambio, los actos anulables prescriben a los 2 años. Ya. Esto es importantísimo. ¿Por qué? Porque como hace un momento decíamos, los actos nulos, desde que se celebran, no producen efectos alguno, ninguno. En la realidad jurídica nunca llegan a existir, o sea, no tienen producción de efectos. Entonces, el acto nulo, como tal,
está sujeto a un plazo de prescripción de 10 años. Y la pregunta es, oye, ¿y qué pasa cuando ya estamos en el año 11, 12 o 13 desde la celebración de ese contrato nulo? ¿Ese acto sigue siendo nulo? La respuesta es sí. Aunque venza el plazo de prescripción extintiva de los actos nulos, estos no se convalidan por el transcurso del plazo de prescripción. Van a seguir siendo nulos. Esa es la regla que rige a los actos nulos. En cambio, nos vamos por el lado de la anulabilidad. Allí, el plazo de prescripción extintiva es de 2 años. Y la pregunta es, si celebra un acto anulable, este produce efectos con normalidad, como si estuviera plenamente eficaz. Pero la parte afectada de ese acto anulable tiene la posibilidad de confirmar o de presentar una demanda de anulabilidad para que sea declarado nulo. Pero ¿qué pasa si la parte afectada no ejerce ninguna de las dos facultades y solamente transcurre el plazo de prescripción de 2 años? Entonces, si transcurren los 2 años, de pleno derecho opera automáticamente la convalidación del acto anulable. Esto por razones de seguridad jurídica. En ese sentido, ¿eso qué significa o qué conlleva? De que este acto anulable, por el solo vencimiento del plazo de prescripción extintiva, se convierte en acto válido. Ya no es anulable, ahora es un acto válido. Entonces, ¿puedo presentar todavía mi demanda de anulabilidad en el año 3? No, porque el acto ya se tornó válido, ya es válido. Esos efectos que venía produciendo eran inciertos, pero ahora ya se volvieron definitivos. Pero yo no he confirmado, sí, tenías hasta 2 años para confirmar o para para presentar tu demanda de anulabilidad. Pero como no hiciste nada entre los 2 años, automáticamente opera la convalidación. Y estamos quedando en que eso no opera en el caso de los actos nulos, como regla general. Pero esa regla también tiene excepciones. ¿Eso qué quiere decir? Que en determinadas circunstancias, algunos actos jurídicos que nacen siendo nulos, tienen la posibilidad de, en determinado momento del tiempo, tornarse en actos válidos. ¿Cómo así? ¿Que los actos nulos pueden llegar a ser válidos? Por defecto, puede llegar a suceder eso. A ver, entremos un poco más a detalle. Y de hecho, en la presentación ahí tenemos algunos ejemplos. Se cita el artículo 150 de la Ley General de Sociedades como ejemplo. ¿Qué nos dice de ese artículo de la Ley General de Sociedades? En el seno de una sociedad anónima, ¿cuál es el órgano supremo que toma las decisiones importantes de la empresa? Naturalmente, es la Junta General de Accionistas. Entonces, esta Junta General de Accionistas puede adoptar diversos acuerdos. Un acuerdo para modificar el estatuto, para modificar la razón social, para modificar o ampliar o reducir el objeto social de la empresa, o para fusionarse con otra, o para escindirse, o para aprobar los estados financieros del ejercicio económico anterior. Entonces, todos esos acuerdos los adopta la Junta General de Accionistas, reunidos como órgano supremo de esta persona jurídica. Esos acuerdos son actos jurídicos, esa es su naturaleza. En ese sentido, lo que dice el artículo 150 es, si en estos acuerdos de la Junta General de Accionistas si hubiera incurrido en una causal de nulidad de acto jurídico, el plazo que se tiene para plantear la demanda de nulidad del acuerdo de la Junta General de Accionistas es de 1 año. Y ese plazo es un plazo de caducidad. Y al ser un plazo de caducidad, la naturaleza de este plazo, ¿a qué conlleva? A que el acto se convalide. Porque vence el año y nadie presentó la demanda de nulidad de acuerdo de la Junta General de Accionistas. 1 año, un día, ¿qué pasó con ese acuerdo de la Junta que era nulo? Ya no puede ser cuestionado. Entonces, como ya no hay forma de cuestionar su validez, por razones de seguridad jurídica, este acto nulo se estaría convalidando. Pero como les digo, por defecto. Esa es la excepción a la regla. Otra excepción a la regla la vamos a encontrar en el artículo, hay otro, el 274, inciso 3, y el artículo 92 del Código Civil. El 274, inciso 3, se refiere a los matrimonios nulos. Si yo me caso por primera vez y contraigo un segundo matrimonio, es evidente que el segundo matrimonio es nulo. Pero pueden suceder determinadas circunstancias que hagan que el segundo matrimonio se vuelva válido.
Por ejemplo, si mi primera cónyuge fallece. Si mi primera cónyuge fallece, yo ya tenía el segundo matrimonio, que nació nulo, pero por razones ahora, no de seguridad jurídica, sino de protección al seno familiar, la actual, permite el 274, inciso 3, que el segundo matrimonio se torne válido. Hay algunas exigencias más, ¿no? Que en relación al plazo y todo lo demás. Les invito a que revisen ese artículo del Código Civil para que contrasten lo que les acabo de decir. Bien, han podido escuchar parte del documental que ha sido elegido para un poco trabajar también con legislación comparada en relación a los institutos jurídicos que tienen que ver con la ineficacia del contrato. Aclararles que el tema de teorías modernas, tradicionales, que en uno de los casos conceptualizan a la ineficacia como la carencia de efectos jurídicos y hacen una diferenciación con lo que es dejar sin efecto un contrato por razones de nulidad, de anulabilidad, tiene que ver enteramente con la doctrina civil que se maneja en los demás países vecinos. De ahí que para reforzar lo avanzado, independientemente de la legislación que ustedes han podido conocer, que en este caso es la de Perú, han podido advertir que las definiciones y los presupuestos legales de la nulidad y la anulabilidad prácticamente en más del 90 y tantos por ciento son, si no iguales, similares en diferentes grados. De ahí que es importante establecer que la nulidad es aquel acto, una forma de ineficacia de los contratos por carecer, por no existir, por no concurrir en los contratos las condiciones y los requisitos esencialmente exigidos por ley para su validez. Si tomamos en cuenta esa pequeña definición, exigidos para su validez, de no cumplirse con esas exigencias o requisitos, prácticamente estamos condenando ese contrato a una invalidez legal, a una ineficacia como contrato, con las marcadas, pero al mismo tiempo con las marcadas también similitudes que tienen las conceptualizaciones y definiciones en el tema de la anulabilidad. ¿Listo? Bien, chicos, muchísimas gracias por su participación. Entiendo que es un poco tarde, pero bueno, así está el horario. De todas maneras, van a contar con la grabación de esa tercera sesión en plataforma. Nos vemos el día lunes, que no es a clase, y tengan muy buenas noches.